Pero no quería dejar de tocar, como les decía, el tema este porque mucha gente también me lo consultó. El otro día lo charlé por la radio, en la radio por arriba. Y claro, en la radio no se pueden mostrar muchas imágenes. Entonces me parece interesante el tema, pero no por el hecho de la tormenta solar en sí, sino de cómo utilizar nosotros, la gente que no cree en el modelo heliocéntrico, cuando ve esta clase de noticias, qué análisis podemos hacer desde una forma lógicamente al estilo arborescente, ¿no es cierto? Entonces acá lo que vamos a ver es 3 o 4 modos, ¿no? O sea, en el camino uno va a poder tener en un principio un panorama general de lo que es la tormenta solar y el calentamiento global en relación a nuestro nuevo concepto, de alguna manera, de salir de la oficialidad del heliocentrismo, ¿no es cierto? Y saber que estamos en una situación geocéntrica. Después nosotros le vamos a aplicar el tema de, ¿no? Este es el efecto biocodificación. Acá esto es una interpretación personal, de una manera de ponerle un título simplemente a una bajada de línea de información real. Ese simplemente es el nombre de la herramienta. Y después vamos a traspolar esta información que nos presentan los más media, la vamos a interpolar y la vamos a llevar a por qué la tormenta solar no tiene nada malo, sucede siempre, son ciclos solares, pero se está utilizando este concepto para ¿qué? Para implementar una nueva evolución del calentamiento global. ¿Por qué? Porque con el calentamiento global se llenaron de plata, se siguen llenando de plata y además aprueban leyes, bueno, trae un montón de cosas, venden bonos de dióxido de carbono, de CO2, digamos, en la bolsa, ¿vieron? Ahí hay como una movida importante, pero ahora hay que hacer la evolución. ¿A qué? A esto, Space Weather Events. Es el concepto más importante. ¿Qué pasa? El calentamiento global ya no funca más. Ahora vamos a entender también por qué. Entonces, como se cayó el liderazgo de Al Gore, ya no le cree más nadie. Entonces ahora Al Gore se transforma en ¿quién? En Leonardo DiCaprio, junto a ¿quién? A sus amigos. Que el Papa Francisco ha recibido en una audiencia privada en el Vaticano al actor de Hollywood Leonardo DiCaprio. La conocida estrella de cine se ha mostrado siempre en compromiso con el cuidado del medio ambiente. El actor está muy implicado en temas medioambientales y el Papa Francisco se ha convertido en una referencia gracias a su encíclica Alabado seas. Le entregó un cheque para iniciativas a favor de la naturaleza. El Papa le regaló los 2 textos más importantes de su pontificado. Okay, go ahead. Give me a question. Do you plan to visit with the Pope when he comes into Philadelphia? Well, the Pope believes in global warming. You do know that, right? Incluso fíjense que Leonardo DiCaprio propone que un desastre está creciendo más allá de nuestras elecciones individuales, ¿no? O sea, unámonos a la colmena. And for the international order that we have worked for generations to build. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. El tema es que al resto de la gente común se lo pasan actores, lo pasan músicos, lo pasan a través de todo el sistema Illuminati, masón, judeo, sionista que conocemos, ni más ni menos, a todos los medios. Hay mucha gente que está empezando a meterse en este tema porque vienen a refutar y a putear y todo lo demás, y tal vez vienen muy del lado de la ciencia y nunca habían encontrado con esto. Nunca se habían encontrado con que los astronautas son masones. Entonces se están encontrando esto y quieren, ellos mismos en su mente, quieren justificar que esto no puede ser que sea una cuestión espiritual religiosa, porque para ellos son tan cientificistas, tan cientólogos, que no puede existir esa parte. Y de golpe ven que a muchas de las personas que ellos siguen hacen eso. Entonces esta historia ya la vimos. Ahora, una vez que se tiene ya insertado en lo que sería la política y el ambiente científico, se inyecta a niveles de personas que manejan grupo de gente masivamente, que pueden tirar un tweet y mostrarle a 50 millones de personas en el mundo
una opinión que viene de la ciencia, porque todos estos personajes se sacan fotos justamente al lado de científicos, las marchas, esto, aquello, lo otro, Hello, Seattle, from the International Space Station. What words would he have to say to us? What would be on Commander Callie's mind? These people are heroes. What's on your mind, Commander Callie? I'm looking forward to coming home. Tell my wife I love her very much. She knows. ¿Cómo termina de encajar esto en el día a día? Obviamente se hace una orden ejecutiva. Se habla del concepto del espacio. Esto es lo más importante, como decíamos. El clima del espacio. Acá ya nosotros no podemos ya evaluar absolutamente nada. Imagínate, viene una tormenta solar. ¿Qué le vas a decir al sol? ¿Cómo te vas a enterar vos? Si ellos tocan un botón y apagan 5 centrales eléctricas. Y te dicen, llegó la tormenta solar acá nada más. Porque el tema es que siempre que se habla de todas estas tormentas, afecta una zona en particular, muy chiquitita, que, viste, voy a decir, eso me parece que le estás echando la culpa a la tormenta solar, maestro, y es una deficiencia tuya, pero bueno, siempre ajeno, el problema son ajenos, no son... En fin, se hace una orden ejecutiva. Como es una orden ejecutiva, todos los medios de comunicación la levantan, ¿sí? Obviamente, NBC News, El País, ABC Ciencia, La Nación, que es argentino, y todos hablan de las tormentas solares que preocupan al gobierno de Barack Obama. Todo acá, todo el tiempo, y te van mostrando distintas cosas. Ninguna imagen coincide, nada es igual a la otra. Todo es una vergüenza total. Entonces, de esta manera, listo, ya está metido en los medios de comunicación. De esta forma ya está en todos lados. Sale en revistas de moda, en revistas de ciencia, en revistas de auto, en todos lados, listo. Uno va a los alternativos. Vamos a tener, obviamente, un grupo de alternativos que simplemente narran una muy buena historia refiriéndose a toda la ficción que nunca ha sucedido jamás en la historia de la humanidad, de que nos podríamos quedar sin comida, que nos podríamos quedar sin agua, que nos podríamos quedar sin computadora, sin televisor, sin DirecTV, sin satélite. The Department of Defense continued its advance in space by conducting 5 high-altitude tests. Se habla de una tormenta solar que caería a la Tierra y dejaría a los servicios de comunicación absolutamente muertos. Tendría que bajar a todos los satélites que están en el paso. Tendría que bajar, la ISS tendría que caer a Tierra directamente. Todo lo que está en el espacio en ese radio, no es que solamente le cae a la Tierra y termina cayendo a una empresa eléctrica como pasó en Vancouver. Si el Sol estuviese afuera a esa distancia y mandaría una tormenta. Eso nadie se lo pregunta. Esa ridiculez no. Nos vamos a quedar sin agua, sin comida y sin ninguna clase de diversión electrónica. Ese sí es el punto. Si viene una tormenta solar, pero no le digamos una tormenta solar, sino que viene justamente un cambio de electromagnetismo, como ha sucedido y como sucede todos los días, solamente que en algunos ciclos, en algunos periodos, puede venir un poco más intensa o a veces menos intensa. Ya hay tecnología para solucionar todo ese tipo de cosas. Después esto se combina en una charla en donde se habla de que todo es un timo, pero que la mano viene más que nada por una guerra entre Estados Unidos y Rusia. También lo dice Alfonso, pero
El tema cuál es, Estados Unidos y Rusia. And in case there are any conspiracy theorists out there, how would you prove to us that you're in zero gravity? Rusia, China, Japón, Estados Unidos, están todos ahí en la fake, o sea, todos falsean la internacional, la estación internacional espacial, son todos amigos, básicamente. Y todo esto lógicamente lo palanquea, ¿no? El transportador de todo esto, los que amalgaman toda esta información, lógicamente arranca con la UNESCO, ¿no? Que maneja todo el tema cultural y científico, ¿sí? Estos son los organismos que avalan al Club Sierra y a todos esos. Lógicamente Disney, el cual es el encargado de inundar toda la situación mediática, todos los canales, en todos los conceptos, los personajes que inventa, sus institutos de historia, su manejo para la gente joven, a todos los niveles, ¿no? Y acá vemos nuevamente Planet Earth, ya a la altura de 20 metros ya está curvo, siempre está curvo, ¿no? Y esto lo da la BBC, que la BBC lógicamente es el 322, ¿no es cierto? O sea, BBC, ¿sí? 322. ¿Por qué hago referencia al 322? Porque está conectado con Skull and Bones. Tenemos en la Fox, tenemos el 666, nuevamente, ¿no es cierto? Y después tenemos toda la institución, Time Warner y Disney, y Sony y demás para la distribución y la colocación. Así, más o menos, es como se inserta toda esta cuestión falsa del calentamiento global. Ahora, esta gente que está acá, ¿sí? Habla mucho del efecto Carrington. Citan al efecto Carrington. Ahora lo vamos a ver en detalle, al efecto Carrington. Pero a mí me gustaría, como una opción distinta, justamente, presentarles esta información. La verdadera lucha real que hay entre bambalinas, digamos, a nivel real de la ciencia, a nivel juzgado, porque acá vamos a tener el hecho ya, vamos a derribar una de los primeros pilares, que es esta institución, que es la que avala el calentamiento global y que es la que habla de los científicos, que están todos los científicos de acuerdo, está insertado por este grupo. Bien, entonces vamos a ver este grupo a la hora de realmente hablarle a la cara a la gente y ante la corte, cómo reacciona este grupo. Es una vergüenza lo que vamos a ver. Vamos para ello. The debate is settled. The debate is settled. If I say that the world is round and someone else says it's flat. If some of these folks were around when Columbus set sail, they must have been founding members of the Flat Earth Society. They would not have believed that the world was round. We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society. There are still a few who insist that climate change is one big hoax, even a political conspiracy. Listen, there has never been a conspiracy in this country. My friends, these people are so out of touch with science that they believe rising sea levels don't matter because in their view the extra water is just going to spill out over the sides of a flat Earth. They're wrong, obviously. For the benefit of those who may still question the 97% of peer-reviewed studies on climate change, let me just underscore, you don't need to be a scientist to know that the Earth is round, that the sun rises in the east and sets in the west, and that gravity is the reason that objects fall to the ground. This is called gravity. Obama out. And with that, I just have two more words to say. And again, I just want everybody to be clear. Because sometimes when you listen to the news and you listen to some of these other politicians, they seem a little bit confused about what I'm saying. You know, the current members of the Flat Earth Society in Congress, you know,
They seem a little bit confused about what I'm saying. The Earth isn't flat. In other breaking news, the world is round, not flat. Lord. Buenas noches y bienvenidos una vez más a NUR para Todos. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Me estoy acomodando un poquito. Ahí vamos. Bueno, continuando un poco con la segunda parte de la tormenta solar Obama, el calentamiento global o el cambio climático. Había puesto un pedacito de resumen de lo que se había hablado en el primer capítulo. En esta parte me gustaría ir un poquito más allá, aprovechar todo esto porque vamos a terminar viendo algo que es en realidad o que tendería a ser más el Sol que lo que nos han contado, cómo funciona, por qué se oculta en el horizonte y demás, pero la cercanía del Sol que tiene con nosotros y no la lejanía esa de 150 millones de kilómetros y demás, pero es como que hay que ir viéndolo por varios lados. Vamos a ver entonces ahora este versus, esta cuestión de que está bien, sí, el calentamiento global existe todo, pero cuando hay que ir a los papeles, ¿qué dice la ciencia oficial de la que nosotros vemos que los noticieros y todos dicen los científicos están de acuerdo? El 97% de los científicos están de acuerdo. Vamos a ver qué es lo que se está manipulando acá y obviamente todo viene, ¿no es cierto?, de NASA, ¿no? Porque todo lo que es información solar lo provee más que nada los observatorios solares que están en el espacio, ¿no? Como por ejemplo, como el SDO. Lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Porque todo esto viene en base, lógicamente, a la sesión de lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Esta cuestión de querer implementar, o sea, el calentamiento global falló, el cambio climático ya no se puede sostener, ahora es el space weather. Y esto, justamente, acá dice space weather, ¿sí? Pero acá, y esto es lo importante, acá lo que nos están mostrando a nosotros no es el space weather. A nosotros acá, en nuestra mente, digamos, lo que nos están presentando es un enemigo. Y es nosotros amenazados por este enemigo. My name is Carol Rosen. I'm an educator who became the first woman corporate manager of an aerospace company, Fairchild Industries. I'm a space and missile defense consultant. I've consulted to a number of companies, organizations, government departments, even the intelligence community. I was a consultant to TRW working on the MX missile, so I was part of that strategy, which turned out to be a role model for how to sell space-based weapons to the public. And I founded the Institute for Security and Cooperation in Outer Space, a Washington, D.C.-based think tank. I'm an author and have testified before the Congress, the President's Commission on Space, and to a number of committees of that kind of relevance. When I was a corporate manager of Fairchild Industries in 1974 through 77, I met the late Dr. Wernher von Braun in early 74. But he assured me that he would live a few more years in order to tell me about the game that was being played, that game being the effort to weaponize space, to control the Earth from space and space itself. Von Braun had a history of working with weapon systems. Von Braun's purpose in life during the last years of his life, his dying years, was to educate the public and decision makers about why space-based weapons are a dumb, dangerous, destabilizing, too costly, unnecessary, unworkable, undesirable idea, and about the alternatives that are available. And as practically a deathbed speech, he educated me about those concepts and who the players were in this game. What was most interesting to me was a repetitive sentence that he said to me over and over again during the approximately 4 years that I had the opportunity of working with him, and that was the strategy that was being used to educate the public and decision makers, and the scare tactics, the spin that was being put on a weapon system. And that was how we identify an enemy. The enemy, at first, he said,
the enemy against whom we're going to build a space-based weapon system that he thought was a ridiculous idea, unnecessary and very dangerous, not to mention too costly, etc. The strategy that Wernher von Braun taught me was that first the Russians are going to be considered to be the enemy. In fact, when I met him in '74, they were the enemy, the identified enemy. We were told that they had killer satellites. We were told that they were coming to get us and control us, the dirty commies, that whole story. First, the Russians were the enemy against whom we're going to build space-based weapons. Then terrorists would be identified, and that was soon to follow. We heard a lot about terrorism. Then we were going to identify third world country crazies. We now call them nations of concern. But he said that would be the third enemy against whom we would be needing to build space-based weapons. And the funniest one of all was against what he called aliens, extraterrestrials. That would be the final card. And over and over and over during the 4 years that I knew him and was giving his speeches for him, he would bring up that last card. And remember, Carol, the last card is the alien card. We're going to have to build space-based weapons against aliens. And all of it, he said, is a lie. A lie. But over the years, I've done a lot of research. And what I've discovered is there's no proof existing anywhere that extraterrestrials are real, or that have ever visited this planet, or that they exist anywhere in the universe. There is not one shred of evidence anywhere. There is lots of evidence, tons of it in fact, that there are a group of people collectively known as the Illuminati who want us to believe in some extraterrestrial threat from space so that they can cause a world government, bringing together of all the people to resist that external threat. The first time that I saw any reference to that, I was reading some papers from the Carnegie Endowment Fund, and there was a record of a speech. It was a dinner for Viscount Ishii of the Japanese delegation, the Japanese imperial delegation, in 1917. And John Dewey was one of the speakers. And the first sentence out of his mouth, as I was reading this, I almost fell out of my chair, because this was in 1917, and he said the best way to cause all the people of the world to come together in one world government and end war forever would be if we were attacked by some other species from some other planet. And boy, that just clicked with me, and I knew that that this is just another scam. This is the age of deception. There's no doubt about it. And then 8 times during Reagan's administration, he inserted almost the exact same phrase into 8 of his speeches. And it's a scam. That's what I can tell you. What they call UFOs, these craft that fly around the sky, are real. But they're not piloted by some little green guy from some other planet. Entonces, acá es donde comienza a evidenciarse lo que Wernher von Braun supuestamente le contó a su secretaria, que era que iban a militarizar el espacio. Militarizar el espacio no es simplemente poner un par de satélites con rayos láser apuntando a la Tierra por si te portás mal. Eso nunca va a suceder. Militarizar el espacio es que las condiciones que ellos plantean en el espacio son enemigas, son armas para nosotros. Bueno, acá estamos viendo una. Esto también por eso es parte del proyecto Blue Beam y está siendo presentado por la Comisión Europea, y se hacen sesiones privadas con panelistas en donde lo que se busca es adoctrinar. Esto es como se manipula a nivel naciones, a nivel, digamos, profesional. Para el nivel público nadie conoce a este científico, pero sí lo conocen a Leonardo DiCaprio, o sí lo conocen a Obama, que es un político. O sea, políticos y actores están en la misma categoría, justamente. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Las personas que vamos a ver ahora en una situación legal de corte de justicia, justamente planteándose toda esta cuestión del falso calentamiento global, es por un lado Ted Cruz, un republicano
los Estados Unidos, que es un senador justamente de Texas. Trabajó para los Bush, ¿no? O sea, yo tampoco no me fío de ningún político, básicamente, ¿no? A estas alturas de qué estamos hablando, si creemos que algún político va a ir directamente con la verdad. Seguramente si trabajó para Bush tenga sus negociados en algunas que otras empresitas petroleras, pero a mí acá lo que me interesa puntualmente es ahora, a la fecha, cómo exponen al director del Sierra Club. Y bueno, tocó que sea esta persona. Nosotros entendemos que detrás de todo lo que es el cambio climático, obviamente hay de un bando que es donde justamente las petroleras lo que buscan es seguir con sus actividades sin que le rompan los huevos, básicamente. Entonces van a decir que en realidad todos esos senadores están pagos para que las petroleras sigan. Y por otro lado, es obvio y se sabe también que, también le pagan a la gente que dice que el cambio climático existe para que puedan vender todo lo que es geoingeniería. Entonces, ahí estamos en el número 11, ese es el 11 del brujo, te llevan de un lado para el otro, pero no te la saltean esa y te muestran otras cosas. Entonces a mí lo que me interesa es el análisis que vamos a ver bajo esa perspectiva. Una de las caras visibles de que alega de que el calentamiento global justamente es una excusa para vaciar cajas, una excusa para robar, básicamente a niveles extremadamente altos, pero además de eso, también se trata de un sistema de militarización del espacio, como bien dijimos anteriormente, porque nos están echando también en la cara el hecho de que el clima allá afuera es el enemigo nuestro, siempre la madre tierra y todos los fenómenos naturales son enemigos del ser humano, y al mismo tiempo también nos declaran a nosotros como seres humanos enemigos de los que nos están atacando, porque nosotros somos los que contaminamos o los que generamos dióxido de carbono y demás, cuando en realidad son ellos, son sus empresas, sus fábricas, y que viene por otro lado totalmente distinto, y vamos a ver ahora también cómo se habla de que gracias al dióxido de carbono estamos acá, existimos, no es malo el dióxido de carbono en absoluto. Y después por el otro lado vamos a ver a este muchacho que es el presidente actual del Club Sierra, el señor Aaron Mehr, ¿sí? Que es el presidente actual del Sierra Club. Vamos a verlos entonces en acción. Yo acá tengo un video preparado del canal Celebrate the Truth, o sea, celebrando la verdad. Muy interesante, muy interesante. El canal, la verdad, yo lo sigo hace bastante tiempo. Y acá vamos a empezar a ver entonces cómo se maneja. Porque acá vamos a empezar a escuchar terminología de la que hay que estar acostumbrado a decodificar, porque justamente lo usan mucho la gente que está en la mafia, básicamente. Briefly to Mr. Mayor, in your written testimony, you said that the science behind climate change and its effect on minority communities, quote, should not be up for debate. Esto es fundamental. Ustedes van a empezar a escuchar como que a partir de hace un tiempo esta parte, toda esta clase de científicos que se hacen llamar científicos y son simplemente heliocentristas oficialistas, hablan de que en la ciencia no hay más debate. O sea, ¿desde cuándo el método científico de manera tan rápida y abrupta se puede decir que no tiene más debate? Cuando el propio espíritu científico es el de debatir, justamente. Ellos utilizan siempre esa frase, no hay más debate. Cuando ustedes vean títulos como el debate se terminó, préstenle mayor atención de lo que simplemente están diciendo a nivel escritura de palabras. I'm curious, is the Sierra Club, is this a frequent practice to declare areas of science not up for debate, not up for consideration of what the evidence and data show? Y esto es interesante, porque acá vamos a hablar de algo, no es que estamos suponiendo, acá vamos a empezar a mostrar data, ¿sí? Estadística, número. Y el número, en este caso, no es relativista, ¿sí? Son cifras, son mediciones oficiales también, hecho con equipamiento del que se invierte en dinero público para obtener esta clase de datos. Incluso cuando acá se habla de debate, con lo que se habla de que el debate se terminó, no nos olvidemos
que la propia ciencia, justamente, en su carácter es el de debatir, está el famoso método científico, que está compuesto, hay varios modelos dentro del método científico, pero esto me lo manda un amigo ingeniero sacado de un libro justamente de ciencia, cuando te hacen leer ciertas cosas, y justamente la diferencia entre el método inductivo y el deductivo reside en el hecho de que en este último, si se aceptan, es un acto de fe. Sus premisas nos vemos constreñidos a aceptar también sus conclusiones lógicas, mientras que en el método inductivo ni 1.000.000 de casos que verifiquen un resultado bastan para probar definitivamente la verdad de una ley. Porque mucha gente cuando habla de métodos y demás se piensa que el método científico es comprobarlo 4, 5, 10 veces y ya está, listo, se terminó ahí. No, ni 1.000.000 de casos que verifiquen un resultado bastan para probar definitivamente la verdad de una ley en el caso inductivo. Y en el caso deductivo, la propia ciencia habla de un acto de fe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el espacio, todo el verso que está ahí, es ciencia ficción, no es ciencia. Por eso acá en esta etapa de la enciclopedia, esto es una imagen real, esto es una imagen real, esto también, y el Sol no, y los planetas tampoco, y las estrellas tampoco. Al que le guste bien, al que no le guste. Bien, vamos entonces a continuar. If you are relying on the evidence and data, the science, the preponderance of the evidence are there. Esto es importantísimo. Acá lo que hay que empezar a ver es la actitud, ¿sí?, de la persona. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros estamos seguros de algo y llevamos una verdad adelante en la que estamos totalmente, uno mismo está confiado que está haciendo las cosas bien, das explicaciones, te expresás, das conclusiones, las defendés, no te quedás callado de la boca, no haces respuestas cortas, no tenés miedo cuando estás haciendo las cosas con la verdad, como vamos a ver que sucede en la actitud del señor Ted Cruz. Ahora, cuando veamos la actitud del presidente del Sierra Club, que es este muchacho que está acá, o muchachote diría yo por el tamaño, vamos a empezar a ver el miedo que tiene. Y no nos olvidemos que esta persona es presidenta, o sea, debería saber muchísimo. Ya comienza, ¿no?, con ciertos cuidados a la hora de hablar. Ya que está en una that's corte. A different thing than saying we should not debate a question, that the Sierra Club has declared this scientific issue resolved and there should be no debate. A ver, el Sierra Club, firmado el documento por este señor, declara que no debe haber más debate. Está por escrito. Entonces es eso lo que le está planteando acá el senador. ¿Bien? When the preponderance of the evidence, the science is settled. The debate is settled. But the thing is that anything's up for debate, Senator. We can debate anything. Well, I would note that ¿Cómo? Even the phrase preponderance of the evidence, having been a practicing lawyer for many years, means 51%. That means at least 51% is what the preponderance means. I would ask, for example, if you want to end debate, you don't want to address the facts, how do you address the fact that in the last 18 years the satellite data show no demonstrable warming whatsoever? Acá voy a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque acá, bueno, obviamente, ¿no? Está hablando de los satélites. Lógicamente no va a plantear de que son globos meteorológicos. Forget it, Bart. It's so bright out you can't see anything in the sky except the Fox satellite. Some of NASA's latest space dreams came crashing down in Central Australia today. A giant helium balloon packed with expensive scientific instruments lost its moorings in high winds. Información de radar.
¿sí? A lo que se está refiriendo. Está hablando y está citando explícitamente lo que presentan los informes, y como todos sabemos, esos informes se caretean que son de satélites, cuando nosotros estamos viendo en pantalla justamente cuáles son los verdaderos satélites y cuáles son los métodos con los que se va estudiando realmente el clima, que son los sounding rockets, que son los weather balloons y que son los radares en tierra, ¿sí? Más un montón de otras cuestiones de análisis de suelo, análisis de vegetación, etcétera, etcétera, etcétera. También inclusive aviones meteorológicos que van directamente dentro de las tormentas y demás, ¿no es cierto? O sea, no es simplemente uno o dos métodos. Lógicamente estamos hablando de una evaluación compleja, ¿bien? Miami Center, NOAA 43, descending to flight level 180. To get to the eye of the storm, we need to fly through the hurricane's eye wall. Okay, wind speed? After being tossed around by 120-mile-an-hour winds, the moment you break in the eye is just incredible. It's just so peaceful. Ahora, eso nos arroja cifras concretas y demostrables. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ahora la ciencia oficialista, heliocentrista, niega los propios resultados? Porque hace 18 años que los datos no concuerdan con lo que la ciencia oficial nos quiere decir con respecto a lo que es el sol y lo que hace el sol en nuestro hábitat. The weather balloons around the world show no warming of the atmosphere in the last 25 years. Sir, I would rely upon the Union of Concerned Scientists, and I would rely upon the evidence, and again, from our own NOAA officials, the data are there. Is it correct that the satellite... Fíjense, o sea, fíjense cómo va contestando y se va tirando hacia atrás, ¿sí? Cuando termina de hablar. The data are there. ¿Sí? Esa tirada hacia atrás, si lo traducimos a una pelea de esgrima, justamente, estás retrocediendo. ¿Sí? Estás retrocediendo. ¿Por qué? Porque justamente sos débil, porque no estás yendo con confianza de lo que vos mismo estás haciendo. Is it correct that the satellite data over the last 18 years demonstrate no significant warming? ¿Ahí? No. How is it incorrect? Lo niega, ¿sí? Fíjense, esta persona inclusive como que hace un gesto. Y acá, esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso. O sea, el presidente del Club Sierra acaba de decir que no, y cuando el senador le repregunta y dice, bueno, ¿en qué no? Si son datos empíricos. El presidente tiene que ir hacia atrás a ver qué le dice su abogado antes de contestar. ¿Qué es este show? Based upon our experts, it's been refuted long ago, and it's not up for scientific debate. Y sigue. Y aparte, fíjense algo, cuando termina de decirlo, esto es importantísimo, cuando termina de decirlo, fíjense la boca. Long ago, and it's not up for scientific debate. Eso es seguridad en las palabras que uno está diciendo, porque realmente tiene todo, mirá como lo mira este, ¿no? Tenés todo controlado y estás totalmente confiado en los números y estás confiado en lo que estás promulgando. Esa es la cara, esa es la expresión espiritual en el cuerpo biológico, físico. Toda la musculatura de la cara que está en conexión con lo que estás sintiendo formulan la seguridad de la opinión de esta persona. I'm curious if so it's I want to understand this. I do find it highly interesting that the president of the Sierra Club, when asked what the satellite data demonstrate about warming, apparently is relying on staff. A ver, entendamos esto. Lo que está consultando el senador es perfectamente lógico. O sea, el punto es, mientras que él está poniendo esta cara, ¿saben por qué es? Porque del otro lado, el presidente nuevamente está consultando con el abogado y por eso no contesta, y esta persona se pone él mismo en pausa porque ni siquiera lo está mirando a la cara. Sí, the nice thing about the satellite data is these are objective numbers. Correct. And the numbers over the last 18 years, are you familiar with the phrase the pause? Esto es genial. Esto es genial. Miren lo que tarda. Está consultando con el abogado.
Por favor. Están con su... The answer is yes, and y mira el piso, ¿sí? La respuesta es sí. The answer is yes. ¿Sí? Mira para abajo. Ustedes sabían, yo esto no lo sabía, ustedes sabían que, claro, como no nos estamos calentando, ahora tuvieron que inventar global warming. Tuvieron que inventar un término nuevo, que es justamente la pausa. No global warming at all for 18 years and 9 months. New record. Entonces, para justificar todo esto, se creó el término la pausa. And essentially, we rest on our position. Y nada, esencialmente nos quedamos con nuestra posición. No está contestando. Y es un científico oficial. Y lo mismo hacen a la hora de tener que contestar sobre el planeta, si es esférico o es plano, o si los movimientos del Sol es de tal o cual manera. O, ¿me explico? What you said, you are familiar with the pause. So to what does the phrase the pause refer? Mírenlo, o sea, cada vez que va a contestar tiene que consultar al abogado. Es realmente... es tristísimo, ¿eh? Miren esto. ¿Qué? I'm sorry, you said you were familiar. ¿Qué? No contestó, gente. Se incomoda, no contesta, se pone nervioso, mueve las manos, parece un chico de 4 años. Otra vez la misma cara. Y esta persona representa la presidencia de una organización, de un club nacional norteamericano, que es el que justifica que el Sol sea el Sol avalado por la NASA. I'm sorry, you said you were familiar with that term, so I asked to what does it refer? Essentially, it's the slowing of global warming during the 40s, sir. During the 40s. Is it not the term that global warming alarmists have used to explain the inconvenient truth, to use a phrase popularized by former Vice President Al Gore, that the satellite data over the last 18 years demonstrate no significant warming whatsoever? Global warming alarmists call that the pause. A ver, acá la persona lo que está haciendo es, dice, ¿no será que en realidad no es un término utilizado en los 40, sino que es una terminología utilizada, ya que los datos presentados, promulgados y promocionados por el ex vicepresidente Al Gore no son correctos y hace 18 años que nos estamos enfriando? Because the computer models say there should be dramatic. Los cómputos digitales sugieren de que nos tendríamos que estar calentando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros presentamos imágenes del espacio en el modo CGI originados por computadora, lo mismo se hace para presentar modelos de un montón de cosas, para presentar modelos de que funciona la quimioterapia, para presentar modelos de que los meteoritos vienen de acá o de allá, para presentar modelos de que la gravedad existe, o para presentar modelos de que existe un calentamiento global. Son modelos generados por computadora, pero cuando se lo contrasta con información empírica obtenida de la realidad, and yet the actual satellites taking the measurement don't show any significant warming. But Senator, 97% of the scientists concur and agree that there is global warming. El 97% de los científicos avalan y confirman de que hay calentamiento global. ¿Qué 97? Si la NASA es una sola organización, una sola, por eso no es tan difícil manejar el sistema. Es una sola organización que a través de un par de métodos inventados con equipamiento que no demuestra absolutamente nada, se encarga de distribuirlo a políticos, a actores, a personas encargadas de llevar su mensaje, ¿sí? Acá tenemos los actores, los políticos, ¿sí? Y también a todos los demás que forman parte de esta matriz, que son los que se encargan de bajar la información a la gente de lo que habla una sola
entidad, básicamente. Por eso no es tan difícil. Anthropogenic impact with regards to the problem with that statistic that gets cited a lot is it's based on one bogus study. And indeed, your response, I would point out your response is quite striking. I asked about the science and the evidence, the actual data. We have satellites. They're measuring temperature. That should be relevant. And your answer was, pay no attention to your lying eyes and the number. Acá se lo está diciendo en la cara, ¿no es cierto? O sea, that the satellites show. Instead, listen to the scientists who are receiving y acá lo está diciendo abiertamente, o sea, los científicos, al igual que los médicos y al igual que un montón de otros profesionales en todos los rubros, se llama corrupción la palabra que engloba todo esto, estamos hablando de que reciben sustanciosas y masivas órdenes de dinero. Grants, porque acá no lo está traduciendo del todo correctamente. Está hablando de soborno, básicamente, para plantear y negar la evidencia empírica. Who tell us, do not debate the science. Sir, this is one of the national pastimes in America, and while we're debating what 97% of scientists have already settled, the 3% that we, as I say, have invested in with regards to the carbon industry, you know, our planet is cooking and heating up and warming. So this is one of the reasons why... The cooking, heating up and warming, o sea, todo el combo completo, calentándose, hirviendo, friéndose, todo. Pero, la realidad muestra totalmente lo contrario. ¿Cómo se puede ser a este nivel ya de corrupto? So hold on a second. It is the Sierra Club's position that right now the Earth is cooking up and heating and warming. Is that the Sierra Club's? I mean, I just want... A ver, acaba de decir el tipo y el tipo le dice, a ver, vos me estás diciendo, estás representando a este club, me estás diciendo que ustedes ahora avalan de que se está calentando y se está friendo el planeta. Lo acabo de citar a usted y fíjense cómo se acaba de poner todo nervioso nuevamente cuando le dice lo acabo de citar a usted. I concur with 97% of the world scientists with regards to global warming and the anthropogenic effects of mankind with regards to climate. The mankind, o sea, se nos está echando la culpa a nosotros. But sir, would you answer the question? Is it the Sierra Club's position as you just testified? Por favor, testifique si esa es la posición del Club Sierra. That the Earth is cooking up and heating and warming right now. Is that the Sierra Club's position? Global temperatures are on the rise, sir. Otra vez, la misma cara, ni bien termina de decir una frase que es la temperatura del planeta se está elevando. No se la cree ni él. And I assume the Sierra Club would issue a public retraction. Estoy totalmente convencido que el Sierra Club tendría una retracción pública en caso de que los datos, si se confronta a los hechos y los hechos dan por real que no nos estamos calentando. That the data are precisely as I described, that over the last 18 years there has been no significant warming, and indeed that is why global warming alarmists invented the term the pause to la inventaron, o sea, está declarado, ¿bien? Explain what they call the pause in global warming, because the data demonstrate what you just said, that the Earth is cooking and warming is not backed up by the data. We are concurring with 97% of the scientists that absolutely say the opposite, sir. So if the data are contrary to your testimony, would the Sierra Club issue a retraction? Sir, we concur with the 97% scientific consensus with regards to global warming. A ver, me gusta pausarlo en las caras que lo delatan. We concur with the 97% scientific consensus with regards to global warming. Otra vez la misma cara. O sea, estamos poniendo, a ver, por un lado tenemos toda la data empírica y por otro lado tenemos un grupo de científicos que están pagos y que luego son bajadas de línea de lo que promueven 3 o 4 organismos internacionales. ¿Con cuál nos quedamos? I'd like to repeat, certainly in a moment, but I'd like to repeat the question and get an answer. Por favor, conteste. If the data are contrary to your testimony, would the Sierra Club issue a retraction?
We concur with 97% of the scientists that believe that the anthropogenic believe. Y esto es importante porque fíjense, cuando uno se mete minuciosamente en el diálogo, fíjense cómo van, ¿no? Ahora ya hablan de que el 97%, por un lado nosotros tenemos, porque esto es importantísimo, ¿sí? Porque acá lo que estamos hablando es de la famosa fe científica, que nombra mucho la masonería, junto con la fe científica que propone el método deductivo contra datos empíricos. Entonces esta persona tiene que decir que el 97% de los científicos creen, no saben, creen en el calentamiento global y la relación de la humanidad con eso. Creen, vamos a escucharlo de vuelta. Concur with 97% of the scientists that believe that the anthropogenic impacts of mankind with regards to global warming are true. So does that mean you're not willing to answer the question? No va a responderla. We can concur with the preponderance of the evidence and the science at 97%. You're asking me if we take the 3% over the 97%. No, I'm actually not asking about a survey among scientists. Fíjense cómo se empieza a poner, porque así actúan los que piden que los debates científicos se terminen porque ya está todo dicho. Veamos el fractal. Scientist, I'm asking about the objective data. Te estoy preguntando no de lo que los científicos creen, los números objetivos, señor. The numbers. The scientists rely upon their objective data and their analysis, and 97% have concurred and conclude that global warming is indeed a fact. You know, Mr. Meyer, I find it striking that esto es terrible, o sea, me parece muy llamativo. A public policy organization que para una organización de política pública, loco, that purports to focus exclusively on environmental issues, that you're not willing to tell this committee that you would issue a retraction if your testimony is objectively false under scientific data. That undermines the credibility of any organization if you will persist in a political position regardless of what the science shows, regardless of the facts, regardless of the evidence, and regardless of the data. That is not consistent, I would suggest, with sound public policy. Lo que acaba de decir esta persona es importantísimo, porque él lo que dice es, me llama la atención que una organización pública de debate científico, de política pública, no esté dispuesta a retractarse en caso de que se demuestre con objetividad empírica de estadísticas, de números concretos, que están equivocados. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque ese mismo fractal sucedió con Galileo, entre comillas lo digo, porque para mí Galileo, ya saben, es simplemente un nombre artístico, el gallo de gallos, ¿no? Galileo Galilei, y el gallo referencia a la pelea contra la iglesia. El punto es, después de 500 años de meter en la cabeza a la gente que la Tierra era esférica, cuando tuviste la posibilidad de comprobarlo en el siglo XX y te diste cuenta que no se podía salir, ¿estarías dispuesto a retractarte y a decir que durante 500 años el modelo heliocentrista no pudo demostrar ser válido? ¿También se retractarían los heliocentristas? ¿O seguirían chocándose la cabeza contra la pared a fuerza bruta? No sé si van viendo el panorama, cómo se utiliza siempre el mismo método. Sir, you can cherry pick whatever data you wish, but I concur with the 97% of scientists who concur that global warming is a fact. Senator Coons. ¿Escucharon lo que dijo? Who concur that global warming is. Fíjense lo que termina diciendo, se deschaba él mismo, dice, usted puede escoger cualquiera, elegir o asegurar lo que sea, pero yo concuerdo con el 97% de los científicos who concur, que concurren en el que el calentamiento global no es un hecho. Va a terminar diciendo, escuchen. I concur with the 97% of scientists who concur that global warming is a fact. That not global warming is a fact. Concur that not global warming is a fact. Porque, a ver, entendamos algo, o sea, más allá del modelo heliocentrista y de lo que científicamente a uno le interese de lo que es el Sol,
a la vida real, esto representa un montón de empresas que tienen que cerrar por no poder de alguna manera sustentarse con los impuestos a pagar por el famoso dióxido de carbono, porque vas a destruir el planeta Tierra. And I certainly concur with Senator Coons, and I would note that Mr. Mayor's written testimony and oral testimony focused in significant part on the Obama administration's new global warming regulations that could cost up to 10 million jobs in Sí, la regulación del calentamiento global de la administración de Obama le ha costado 10 millones de puestos de trabajo. Replíquenlo a las familias que se aplican 10 millones. Massive costs on American consumers, and so he argued that the data support causing millions of Americans to lose their jobs, including millions of African Americans and Hispanics, and I was pressing on what the data was that he was testifying about. And I would note that is not only relevant to his testimony, it was almost the entire subject of his testimony. And yet, apparently, the testimony is not based on the data or the evidence, or he is not prepared to discuss the data or evidence beyond asserting that we should take the word, to take their word for it. With that, I want to thank all the witnesses for being here. Thank you for joining us. We will be keeping the hearing record open for an additional 5 business days, which means the record will be closed at the end of the business day on Tuesday, October 13th, 2050. Thank you. Sí, 2050. Closed at the end of the business day on Tuesday, October 13th, 2050. Esto va a seguir para largo. Ahora, después Thank you very much to each of the witnesses. The hearing is adjourned. Thank you. Se levanta la sesión. Ahora vamos a empezar a ver esto, cómo se replica en los medios de comunicación, pero ahora entendemos por qué Obama dice esa famosa frase que no tenemos tiempo para una reunión con la sociedad de la Tierra plana, porque es la sociedad de la Tierra plana, son los senadores terraplanistas, sí, son senadores terraplanistas, porque también ahora más adelante vamos a verlo, o sea, no es simplemente que hablan del cambio climático, es que son terraplanistas, y también vamos a escuchar a John Kerry hablando de ellos, diciendo, nosotros tenemos en nuestro Senado gente que cree que la Tierra es plana. Esa famosa frase de Obama viene porque los terraplanistas son los que están intentando frenar toda esta mafia que tiene como objetivo decirnos que nosotros estamos en contra de la madre naturaleza y que al mismo tiempo el espacio es nuestro enemigo. Vamos a recordar esa frase. But more broadly, we've got to move beyond partisan politics on this issue. I want to be clear. I am willing to work with anybody. Republicans, Democrats, Independents, Libertarians, Greens, anybody to combat this threat on behalf of our kids. I'm open to all sorts of new ideas, maybe better ideas, to make sure that we deal with climate change in a way that promotes jobs and growth. Nobody has a monopoly on what is a very hard problem, but I don't have much patience for anyone who denies that this challenge is real. We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society. Sticking your head in the sand might make you feel safer, but it's not going to protect you from the coming storm. You are part of the first generation of officers to begin your service in a world where the effects of climate change are so clearly upon us. All of which is why the Pentagon calls climate change a threat multiplier. Por eso, el Pentágono ha afirmado que se trata de un problema de seguridad nacional y no solo medioambiental. Por eso debemos actuar de inmediato. Si seguimos implicando e informando a la población respecto a este asunto, estamos a tiempo de solucionar el problema. Gracias por esta entrevista, señor presidente. Gracias por su gran labor. No hay de qué. Muchas gracias. ¿Vamos? Epidemics, poverty, the proliferation of weapons of mass destruction. The reality is,
that climate change ranks right up there with every single one of them. I did get the Nobel Peace Prize. Oh, really? What was that for? To be honest, I still don't know. Bien, ahora vamos a ver esto, cómo se replica en la vida real, ¿sí? ¿Por qué no existe un debate? Nunca va a haber un debate entre tierra plana y tierra esférica, y menos de manera pública, porque justamente toda esta gente, no son científicos, son como los que estamos viendo en la corte, y por eso no se quieren presentar, porque no pueden contra los datos empíricos, no pueden. Para el que tenga ganas de ver un principio de por qué no va a haber un debate, acá les dejo justamente el link a este video. Yo se los quiero mostrar replicadamente en la realidad, ahora, la actualidad, 2016. ¿Qué sucede cuando se invita públicamente a gente a debatir sobre esto? Roy Spencer is a climatologist.